Listo, comenzamos con el ejercicio número 1. Sí, a ver, el ejercicio número 1. Dice lo siguiente. A partir del siguiente gráfico, determinar la altura máxima que alcanza este móvil. Mira, al ser lanzado con 100 metros por segundo, ok, sí, me imagino, mío tiene estado igual, pero ya mejoró. A ver, decíamos, me pide al calcular la altura máxima cuando se lance con 100 metros por segundo con un ángulo de 53 grados, mira, ¿está bien? Listo. A ver, y también me piden el tiempo que demora para lograr esa altura máxima. Despreciar la resistencia del aire, ¿no? Bueno, además ya sabemos que estamos en un movimiento parabólico de caída libre, así es que ahí vamos a despreciar la resistencia del aire. Entonces, miren, analizamos de la siguiente forma. Tenemos a la esferita por acá, que es lanzado con un ángulo de 53 grados de inclinación, su velocidad, y él tenía 100 metros por segundo al inicio. Nos piden calcular la altura máxima. Como nos piden calcular la altura máxima, chicos, la altura es una distancia vertical. Por lo tanto, tenemos que trabajar solamente con la velocidad vertical. O sea, hay que relacionar. Si nosotros queremos analizar en la vertical, o sea, longitudes verticales, distancias verticales, tendríamos que trabajar con la velocidad vertical. Si nosotros nos preguntan o hablan acerca de distancias horizontales, tendríamos que trabajar con la velocidad horizontal. ¿Está bien? Listo, entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a descomponer a esta velocidad de 100 metros por segundo en dos. Ahí está, miren, una velocidad vertical y una velocidad horizontal. ¿Cómo podríamos descomponer? Bueno, nosotros hemos visto ya en la parte de vectores cómo se descompone, ¿no? ¿Cuál es la forma de descomponer? Pero como a nosotros nos asocian un ángulo de 53 grados, podríamos asociar a él, ¿cierto? Un triángulo notable, así es, perfecto. Ya por ahí me dicen ya cuánto sale. Entonces tendríamos velocidad X, velocidad Y. Él va a ser 60. ¿Por qué 60? A ver, recuerda que en el 53, este 100 tendría que ser, él tendría que ser siempre, él es la hipotenusa, él tendría que ser 5 por algo, ¿cierto? El que se opone a 53, el que está acá, o sea, el que está de vertical, él se daría 4 por algo. Y en el que está en la horizontal, él tendría que ser 3 por algo. ¿Sí? Él tendría que ser 3 por algo. Listo. ¿Cuánto es ese algo? Fácil, pues. 5 por cuánto te da 100? 5 por 20. Entonces acá también sería 4 por 20 y acá sería 3 por 20. Y listo, chicos, ya tendríamos entonces los valores de la velocidad horizontal que saldría 60 y de la velocidad vertical que valdría 80. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hemos logrado descomponer? Utilizando a lo que es nuestro ángulo notable. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tienen ustedes, ya saben cómo descomponerlo. Ahora, nos están pidiendo la altura máxima. Como te decía, solamente va a depender de esta velocidad inicial en el eje Y, de esta velocidad inicial vertical. Entonces tú vas a decir, recordarás que la altura máxima se podía calcular usando esta fórmula, ¿no? O también había una fórmula más, no sé si recuerdas, que depende de él, ¿cierto? Depende de él. Era la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? También. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces ahora este 80 va a ser la velocidad inicial en la vertical. Él es la velocidad inicial. Como tenemos, miren, tienes velocidad inicial, tienes aceleración, o sea, aceleración de la gravedad, ¿no? Tienes aceleración de la gravedad. Tienes, o te piden altura, ¿listo? Y como quiero llegar a la altura máxima, recuerda que acá la altura máxima se dará cuando esta velocidad en la vertical, velocidad vertical final, sea cero. Porque la velocidad en la horizontal siempre va a ser el mismo valor. Entonces, cuando la velocidad en la vertical sea cero, ahí recién podríamos decir que estamos en altura máxima. Entonces ya puedes reemplazar por acá, pues mira. Puedes usar cualquiera de las dos. Al final son lo mismo. Decimos, velocidad final en la vertical es 0, es igual a velocidad inicial en la vertical, vale 80, ¿sí? Sería 80, menos 2 veces la gravedad por altura máxima, ¿no? Bueno, acá estamos demostrando la fórmula. ¿Listo? Estamos demostrando la fórmula. ¿Está bien? Entonces la altura máxima es velocidad inicial en el eje y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazamos sería 80 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es 10.
¿Cierto? Muy bien, saldría 6.400 entre 20 y eso saldría 320. Así es. Listo. Muy bien, por ahí ya lo han encontrado, ¿no? Por ahí ya me dijeron cuánto era, exacto. Muy bien, muy bien. Esta es la altura máxima, chicos. Entonces, puedes hacerlo con esta fórmula o si no, de frente con ella, ¿no? Ella es lo mismo, es la consecuencia de él cuando la altura máxima. ¿Está bien? Listo. A ver, ahora, nos piden también el tiempo que demora para lograr esa altura. Bueno, ahí podríamos hallar lo que es el tiempo de subida. ¿Recuerdas cómo se calculaba el tiempo de subida? Ah, eso se demostraba a partir de esta fórmula. Tienes velocidad final, que también vale 0, velocidad inicial que vale 80, gravedad tienes de dato y el tiempo puedes calcular. ¿Listo? Dime. Ya, a ver. No, no siempre que te pidan la altura es la altura máxima. O sea, tienen que especificarte. Como en este caso nosotros estamos llegando, mira, como estamos llegando, como a ti te dice que calcules la altura máxima, el problema te dice que calcules la altura máxima. Y luego te dice calcular el tiempo que demora para lograr esa altura. Entonces, como tú estás llegando a la altura máxima, este tiempo que está por acá va a corresponder al tiempo que demoras en hacer la altura máxima, o sea, el tiempo de subida. ¿Está bien? Pero no necesariamente siempre va a ser así. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un móvil que está subiendo acá. ¿Listo? Acá está su altura máxima. Pero te pueden pedir acá la altura. Te pueden pedir la altura acá. Y no ha llegado, esta es la altura máxima. Y no ha llegado a la altura máxima. Entonces tampoco el tiempo será el tiempo de subida. Será, bueno, un tiempo de subida, pero más corto, ¿no? O sea, solo para esta altura. ¿Está bien? O sea, hay que leer el problema bien. Lo mismo con el tiempo, si este es el tiempo y este es el tiempo máximo. Tiempo de subida o el tiempo. O sea, tú tienes que leer bien el problema. Si el problema te habla de altura máxima, ahí sí consideramos hasta lo máximo posible, que es cuando la velocidad en y se hace. ¿Listo? Pero si no te dice altura máxima, entonces no lo consideres a tal. Considéralo como si fuese una altura que está en una posición cualquiera, mira, que es menor a ella. ¿Sí? Todo eso va a salir del problema. Todo eso sale del problema. O sea, de lo que nosotros leemos. Pues hay que leer bien los problemas para poder comprender lo que piden y qué cosa vamos a utilizar. Claro, por eso digo, acá te pide el tiempo que demora en llegar a esa altura máxima. O sea, te están pidiendo el tiempo de subida hasta la altura máxima. Acá está, pues mira, acá estamos haciendo. ¿Qué datos tienes? La velocidad, recuerda que como llegas a esa altura máxima, que es lo que te están pidiendo el tiempo para llegar hasta acá, hasta este punto, donde es la altura máxima, recuerda que acá la velocidad en el eje Y es 0. ¿Sí? Tienes velocidad inicial, tienes gravedad y te piden tiempo. Ahí está, mira lo que vamos a hacer. Entonces recuerda que la fórmula también que hemos visto anteriormente es esta de acá, pues. Tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. Es la misma que esta fórmula que lo hemos puesto nosotros en el movimiento vertical de caída libre hemos puesto esas dos fórmulas, ¿ya? Listo, entonces, ¿cómo sería? Mira, sería simplemente 80 sobre 10. Claro, recuerda, si inicia con 80 en la vertical, tú recordarás que por cada segundo que pasa, disminuye de 10 en 10. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero que llegue de 80 a 0, ¿cuántos intervalos tiene que haber pasado? 8. 80 entre 10, 8. Ahí está. Y esa sería la respuesta para el tiempo de subida para que obtenga la altura máxima. ¿Está bien? ¿Está claro, chicos? No, sí. Para cuando trabajes con movimientos parabólicos, es importante que descompongas en dos. Siempre. Siempre que tengas esta velocidad de manera inclinada, vas a tener que descomponer, siempre. No hay muchos problemas, aunque sí, o sea, no quiere decir que no haya, pero sí hay. Pero no hay muchos problemas donde se trabaja con esta velocidad 100, ¿no? O sea, no, trabajarla así con él. Si no, se trabaja con sus componentes. ¿Ya? Listo. Cuando baja sucede lo mismo. El análisis es igual. Solo que ahora vamos a hacer también un problemas cuando baja. Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen. Pero el análisis es idéntico, es igual. Listo. Continuamos entonces, chicos. Siguiente ejercicio. Pregunta número 2. A ver, mira, dice lo siguiente. ¿Eh? A ver, dime. Cuando sube
Cuando sube es negativo y cuando baja es positivo. Exacto, así es. Muy bien. A ver, dice lo siguiente. Una bomba es soltada desde un avión que se mueve horizontalmente con MRU con velocidad 50 metros por segundo. Si el avión está a una altura de 2000 metros y se desprecia la resistencia del aire, ¿qué tiempo demora la bomba en estallar contra el piso y a qué distancia horizontal recorrió la bomba? Ya, miren, digamos que acá está el avión con la bomba, ¿sí? Y de pronto esta bomba es soltada. Entonces, cuando alguien suelta la bomba, ¿cierto? ¿Cuál es la trayectoria que ella recorre? Por si acaso, no es esta trayectoria. O sea, no cae de frente, ¿cierto? O ustedes han visto que cuando se suelta un objeto desde un, o sea, bueno, no sé si habrán logrado ver, cuando se suelta un objeto desde un avión o desde un objeto que se esté moviendo horizontalmente en el aire, cuando se suelta, él caerá de esta forma, caerá de esta forma. Este será su movimiento de, no es su movimiento de. ¿Cuál será el movimiento de él, chicos? El movimiento de él será de la siguiente forma. Ahí está, mira. Esta será la trayectoria que él va a recorrer cuando es soltado y él se encontraba moviendo horizontalmente. Entonces lo que dice, esta es la bomba. Exacto, una parábola. Por eso se llama movimientos parabólicos, ¿sí? Desarrolla el movimiento de una parábola. Bueno, en este caso sería de una semiparábola, porque es la mitad de una, ¿no? De una parábola. Entonces, el problema nos dice que él se encontraba en un avión que se movía a 50 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, si el avión se mueve a 50 metros por segundo, esta bomba también va a moverse a esa misma velocidad, porque por inercia él adquiere la velocidad del objeto en el cual estaba. ¿Ya? Exacto. Y dice que se encuentra ahora a 2000 metros de altura. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué tiempo demora esta bomba en llegar acá, a esta posición, ¿no? Y además nos pide cuánto es la distancia horizontal, ¿sí? Esos dos es lo que nos están pidiendo. Entonces, analicemos, chicos. Ustedes deben, como les dije, descomponerlo en dos formas, en una vertical y en una horizontal. En una vertical, por ejemplo, acá para poder moverse, para poder bajar estos 2000 metros, ese tiempo va a ser el mismo que el tiempo que demora en moverse horizontalmente hasta acá. O sea, lo estamos descomponiendo, ¿ah? Estamos analizando ahora en dos formas. Estamos descomponiendo en una vertical y en una horizontal. Y el tiempo que demora en bajar hasta esta posición va a ser el tiempo que demora en moverse. Sí, o sea, es como si este bloque, esta bombita, tú lo vas a separar en dos. En algún momento estará por acá y estará acá. Estará acá y estará acá. Estará acá y debe estar acá, mira. Movimientos simultáneos. ¿Listo? Entonces, es algo así. Es una semejanza nada más que se hace, ¿no? No quiere decir que así realmente sea. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya hemos dicho que van a demorar el mismo tiempo en moverse verticalmente y horizontalmente, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar por cada movimiento, o sea, tanto en la vertical vamos a analizar y luego analizamos en la horizontal. En la vertical tú sabes que se mueve con un movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Y él, como solamente tenía velocidad horizontal, su velocidad vertical va a ser cero. En la vertical va a ser cero. Entonces, ¿qué podemos utilizar nosotros? A ver, ¿qué datos tenemos? Mira, tienes la velocidad inicial, tienes el tiempo, tienes la altura y tienes la gravedad. No te olvides que la gravedad siempre va a ser un dato. No tenemos velocidad final. En este caso descomponer con un triángulo rectángulo, pero no sabemos el ángulo, pues. No sabemos el ángulo como para poder descomponer. Por eso no, o sea, pero además acá en el punto inicial solo tiene velocidad horizontal. No tiene velocidad vertical, miren. Su velocidad vertical acá es cero. ¿Ves? No tiene. ¿Está bien? Listo, entonces, ¿qué datos tenemos? Mira, tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo, altura y gravedad. ¿Qué cosa no tenemos en este movimiento? No tenemos la velocidad final. Como no tenemos la velocidad final, ¿qué fórmula es la que relaciona a estos cuatro datos? Será de acá. Decimos que la altura es igual a la velocidad inicial en la vertical por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Chicos, relacionamos eso o reemplacemos con lo que tenemos. Sería 2000 igual a velocidad inicial en el eje Y, sería 0 por t más un medio de 10 por t cuadrado. ¿Listo? Operando, acá mira, saldría 5
Saldría 400 igual a t cuadrado y cuando pasa a sacar su raíz, el tiempo vale 20 segundos, perdón. ¿Está bien? El tiempo vale 20 segundos en la vertical. Entonces, si en la vertical vale 20 segundos, nosotros habíamos dicho en un inicio que el tiempo que se demore en bajar va a ser el tiempo que se va a poder mover en la horizontal, ¿no? ¿Listo? Y ese es el tiempo que además él va a demorar en llegar a esta posición. ¿Sí? Claro, este tiempo y este tiempo van a ser iguales, eso es un movimiento simultáneo. Y ese tiempo también, este tiempo de acá, es el mismo tiempo que demora en llegar acá, pues, acá, T. O sea, son iguales. Es un movimiento simultáneo. El móvil en sí se está moviendo en esta trayectoria, pero nosotros lo hemos descompuesto en una vertical y en una horizontal. Por lo tanto, al descomponerlo, el tiempo que demora en bajar, el tiempo que demora en moverse en la horizontal y el tiempo que demora realmente, esos tres tienen que ser iguales. Estos tres tienen que ser iguales. ¿Listo? Y nosotros lo acabamos de calcular ya. ¿Cuánto vale? Vale 20. Listo, ya tenemos el tiempo, chicos, ya tenemos el tiempo. Pero no nos piden solo el tiempo, porque acá dice, ¿no? ¿Qué tiempo demora? Ya está. Y además nos piden qué distancia horizontal recorrió. Muy bien, entonces ahora analizamos en la horizontal. En la horizontal decimos que él se ha movido, exacto, con una distancia d. Y como es un MRU, tú sabes que la única fórmula que tenemos ahí es distancia igual a velocidad por tiempo. Distancia es la que queremos calcular. La velocidad es 50, siempre va a ser 50 en la horizontal, es constante. Y el tiempo lo acabas de encontrar que vale 20. Por lo tanto, esta distancia que se ha desplazado o el alcance horizontal sería de 1000 metros. Listo, chicos, ahí tenemos entonces las dos respuestas a esta pregunta, ¿no? Aquí te preguntaban cuál era el tiempo, ahí está el tiempo, y también te preguntaban cuánto vale la distancia. Exacto, así es. En este tema tienes que combinar tanto el MRU como el MRV. En la horizontal es solo una fórmula, ¿sí? La parte complicada, la parte difícil, por así decirlo, es el análisis, chicos. El análisis. Porque lo demás es como mencionan fórmula. O sea, si tú analizas bien, encuentras qué fórmula vas a utilizar, lo demás pues es operativo, nada más. ¿Cierto? Listo. Pasemos a la número 3, chicos, antes que nos manden la hora. Otro tema que usan dos temas. No. Este tema es el único que mezcla lo que es MRU y MBCL. Antes de eso no creo. A ver. Sigamos con el número 3. Dice, de un movimiento parabólico de caída libre se sabe que el tiempo de vuelo es de 6 segundos. ¿Cuál es la máxima altura que logrará? Bueno, mira. Dice de un movimiento parabólico de caída libre. O sea, hay que considerar un movimiento completo. ¿Listo? Entonces, como nos piden el tiempo de vuelo, tú debes recordar, eso sí, que el tiempo de vuelo se calcula como el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿cierto? Por ahí ya lo han hecho algunos. Ya está. Entonces, si el tiempo de vuelo, mira, si el tiempo de vuelo es 6 segundos, entonces podríamos decir nosotros, además, que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, ¿recuerdas? ¿Sí o no? Claro, entonces cada uno vale 3. Tiempo de subida 3, tiempo de bajada 3. Exacto. Y el tiempo de subida tú sabes que se calcula como la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Sí o no? ¿Sí? Velocidad inicial sobre la gravedad. Eso quiere decir que el tiempo de subida, que es 3, debe ser igual a la velocidad inicial vertical sobre 10. Entonces la velocidad inicial en la vertical vale 30. ¿Ya? Ahora la pregunta es, pero ¿cuánto es su altura máxima? Porque sé cuál es la máxima altura que logrará. Entonces recuerden la fórmula de la altura máxima también, pues. ¿Cuál era eso? Velocidad inicial vertical al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. O sea, sería 30 al cuadrado sobre 2 por 10. ¿Cuánto sería eso, chicos? 45 metros. Muy bien, excelente. Ahí está. ¿Listo? Mira, sin necesidad de estar graficando, lo estamos desarrollando. Pero estamos analizando, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden y qué nos dan de dato? Listo. Preguntas, por favor, preguntas antes de pasar al siguiente. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, chicos? Nada, ¿no? Ok. Continuamos entonces. El tiempo de bajada, bueno, el tiempo de bajada también será igual, pues. Si demoró 3 segundos en subir, 3 segundos en bajar. Y ahí están los 6. ¿Recuerda? Si demora en subir un tiempo t, tiempo de subida, en bajar
también va a demorar lo mismo. ¿Cierto? Ellos son iguales. ¿Está bien? Entonces, si dice que todo es 6, tiene que ser 3, 3. Claro, podrías hacer, pero mejor lo asemejas al tiempo de subida. O sea, la fórmula es el tiempo de subida, pero se puede usar también para el tiempo de bajada, ¿no? Porque son iguales, pues. Recuerda, son iguales. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Continuamos entonces. Pregunta número 4. Dice lo siguiente, mira. A partir de la siguiente figura, determinar el tiempo de vuelo en que la velocidad del proyectil forma un ángulo de 45 con la vertical, mira. ¿Ah? Si se desprecia la resistencia del aire. O sea, a ti te están diciendo que este cuerpo, como va a desarrollar este movimiento semiparabólico, va a empezar a avanzar y en alguna posición, digamos por acá, vamos a dibujarlo, digamos que el cuerpo esté por acá, su velocidad, ¿cuál sería? Por si acaso, sus componentes son la horizontal y la vertical, eso sí, pero su velocidad es la componente de ellas dos, o sea, es ella. Su velocidad siempre va a ser tangente al movimiento, así. Por acá, su velocidad sería, ¿te das cuenta? Mira, ahí está la velocidad. Velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, digamos. Ahí están las velocidades. Pero a ti te pregunta en cuánto tiempo esta velocidad va a formar un ángulo de 45 con la vertical. O sea, tendríamos que buscar, ¿podrá ser acá? ¿Podrá ser acá? ¿O podrá ser acá, no? A ver. Hay que medir. Acá, acá, o tal vez es acá. No sabemos. ¿En cuál de esas posiciones el ángulo que va a tener es 45? Eso es lo que te preguntan a ti. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a analizar. ¿Eh? Digamos que sea por acá. No sabemos exactamente en qué posiciones, ¿no? Lo vamos a dibujar ahí nada más, arbitrariamente. Entonces, esta es su velocidad.